Estaba muy padre y tiene un tamaño ideal. Exacto. Sí. Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro intitulado El escándalo de la homofobia, crónica de una represión milenaria. Nos honran con su destacada presencia esta tarde en este recinto la maestra Débora Holtz, directora y cofundadora de Trilce Ediciones. Sea bienvenida, maestra. Con la representación personal de la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la igualdad de género de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos honra con su distinguida presencia la maestra Diana Paulina Pérez Palacios. Sea bienvenida, maestra. De igual forma, saludamos con agrado la distinguida presencia del doctor Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de esta Casa de Estudios. Nos honra esta tarde contar con la distinguida presencia del doctor Luis de la Barreda Solórzano, distinguido catedrático de esta Casa de Estudios y autor del libro que nos convoca esta tarde. Sea bienvenido, doctor. Presidiendo el presente acto, nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para dar inicio al presente acto, cederé el uso y la moderación de este evento a nuestro distinguido doctor, el doctor Luis Raúl González Pérez. Gracias, muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por asistir a esta presentación de este magnífico libro, El escándalo de la homofobia. Y me siento muy honrado de hacer esta moderación, sobre todo por quienes van a hacer las presentaciones, por el autor y por la anfitrionía del señor director de la Facultad de Derecho, a quien le voy a pedir en primer término que nos dé la bienvenida. No necesita más presentaciones, todos sabemos su trayectoria, doctor en Derecho, 2 doctorados tiene, uno por la Universidad Nacional Autónoma de México y otro por la Universidad de Salamanca. Entonces, autor de diversos libros. Y voy a decirles algo que seguramente varios ya saben, pero ayer lo mandataron. Tiene un mandato de su comunidad, de la comunidad jurídica de esta facultad. Su consejo técnico y antes el colegio de profesores de la facultad le mandató que participara en el proceso para aspirar como candidato a la rectoría. Así que le deseamos todo género de éxito. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Miren, para la Facultad de Derecho, la presentación de un libro siempre es motivo de orgullo, pero en este caso, la presentación de este libro tiene muchas razones más por las cuales nos sentimos muy halagados. La primera, porque haya escogido el Programa Universitario de Derechos Humanos venir a este hermoso auditorio Benito Juárez a la presentación de este libro, que es de la autoría de otro anterior director del Programa Universitario de Derechos Humanos, y que los dos tengan además
esta afinidad, el ser profesores de esta casa de estudios y que hayan escogido a su facultad para hacerlo. Luis de la Barrera es una persona que yo conozco, reconozco y admiro desde hace mucho tiempo. Es un auténtico luchador social, es un defensor de los derechos humanos, es una voz valiente, fuerte, que siempre se expresa a través de sus artículos en la prensa y de las cosas que escribe. Y es una autoridad en el ámbito jurídico que tiene un amplio reconocimiento en esta facultad. Y desde luego pues en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en nuestro posgrado. Y que hoy presente este libro, El escándalo de la homofobia, es verdaderamente algo que celebramos. ¿Por qué lo celebramos? Pues porque esta es la Casa de la Libertad. Y yo sostengo que la verdadera democratización de la universidad tiene que estar en que la universidad tenga reglas muy claras que permitan un ingreso a la universidad totalmente igualitario, porque deben ustedes recordar que durante muchos siglos la educación fue un privilegio exclusivo de las élites. Solamente tenían derecho a ser educadas las élites provenientes de la monarquía, de la aristocracia y de la iglesia, del clero. Y solamente hasta el siglo XX, cuando los derechos sociales le imponen al Estado la obligación de abrir la educación a todos, y a todas, y a todes ahora, pues las mujeres, por ejemplo, que han sido un grupo en situación de vulnerabilidad a lo largo de la historia de la humanidad, pudieron estudiar y pudieron conquistar sus derechos. Las mujeres tuvieron derechos políticos, derechos civiles, derechos plenos a partir del siglo XX. Las primeras mujeres se recibieron en los últimos años del siglo XIX, como las tenemos así muy detectadas, una médica y una abogada, pero verdaderamente las cosas que empezaron a cambiar a partir de que las mujeres pudieron entrar a las universidades y alcanzaron a entender de qué se les había privado a lo largo de la historia y hoy tienen derechos plenos. Hoy la sociedad camina con las dos piernas, pero durante todo el resto de la historia caminábamos solamente con la pierna de los varones. Y las mujeres y los grupos vulnerables simplemente estaban borrados. Y la otra, o sea, que la universidad garantice que pueda entrar cualquier persona que tenga los méritos, el talento para pasar un examen, sin importar su clase social, es uno de los fines. Y la otra es crear dentro de la universidad las condiciones para que no haya absolutamente ninguna discriminación y que todas las personas que entran a la universidad tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades de desarrollo y que puedan en este campus, en estos campus universitarios, poder desarrollar precisamente sus actividades docentes, sus actividades culturales, sus actividades deportivas, sin ningún temor a ser discriminados. Y cuando uno revisa este libro y hace Luis de la Barrera de manera magistral, pues una crónica de lo que ha sido la homofobia y cómo ha sido motivo de discriminación, de represión, incluso todavía hay países en donde se le puede llegar a considerar delito, donde en épocas fue considerada una enfermedad, y que hoy lleguemos a este momento en donde me gusta decirles a mis alumnos que entiendan que somos la generación que más derechos ha tenido en la historia de la humanidad, que nunca una generación había tenido tantos derechos. Se ponen muy contentos y claro, les digo, pero como ustedes estudian derecho, tienen que saber que a cada derecho hay una obligación, entonces también somos la sociedad que más obligaciones ha tenido en la historia. Y una de las obligaciones que hoy tenemos es precisamente desde esta facultad generar condiciones de igualdad y de combate a cualquier tipo de discriminación. Yo felicito a Luis Raúl por haber escogido este magnífico foro. Estoy seguro que el libro va a tener un gran éxito y que va a ser
un ícono y que va a ser una referencia muy importante en estos momentos. Y solamente comentarles a quienes me acompañan en el Presim y a los profesores que están acá, no me dejarán mentir. Algo pasó en la pandemia. Los que impartíamos clases antes de la pandemia, impartíamos a una comunidad estudiantil diferente a la que regresó después de la pandemia. Después de la pandemia, los jóvenes que tienen diferentes preferencias regresaron sin un miedo a ocultar su sexualidad, regresaron muy liberados, regresaron orgullosos de mostrarse, de venir, quizá porque saben que este es un ambiente seguro, lo están haciendo con mucha libertad, pero hoy la comunidad estudiantil es muy diferente y creo que la lectura de esta obra va a ser muy importante para la comunidad que regresó de la pandemia, sobre todo aquellos jóvenes que brincaron casi de la secundaria a los estudios profesionales sin haber pasado por un bachillerato escolarizado, cuando su adolescencia empezó a florecer, cuando sus hormonas empezaron a desarrollarse, estaban encerrados en la pandemia, con miedo, con zozobra, con inseguridad, quizá víctimas de la violencia. Y cuando vienen a la universidad viene una generación muy diferente a la anterior, como si hubiera sido una era distinta. Así que este libro nos llega a esta facultad y a la universidad en un excelente momento para poder analizar esto y para que sea un referente también para evitar y para combatir y para erradicar cualquier forma de discriminación en la Facultad de Derecho y en la universidad. Estoy seguro que este es un libro que esta presentación se tiene que reproducir en todas las universidades. Ojalá lo hagan porque verdaderamente es una aportación muy importante para la universidad en estos momentos y cumple con uno de los objetivos que tiene esta casa de estudios, generar conocimiento para difundirlo a la sociedad. Y Luis está reuniendo su gran experiencia como profesor, como defensor de los derechos humanos, como gran investigador y también como difusor de la cultura, porque es un universitario en toda la extensión de la palabra. Te felicito, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Ahora le daré la palabra a la doctora Diana Paulina Pérez Palacios. Ella viene en representación de la doctora Diana Tamara Martínez, quien lamentablemente no nos pudo acompañar, surgió un imprevisto, tenía toda la intención de estar con nosotros. Hay una visita ahorita de funcionarios académicos de la Universidad de Austin, Texas, y eso le impidió ahorita estar con nosotros, pero leerá su presentación que tenía preparada la doctora Diana Paulina Pérez. Por favor. Muchas gracias. Primero que nada, igual, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Agradezco a Luis Raúl González Pérez la invitación a participar en la presentación del libro El escándalo de la homofobia, de la autoría del doctor Luis de la Barreda Solórzano. También saludo con mucho gusto a la maestra Débora Holtz, fundadora de la editorial Trilce, que publica este texto. Saludo con entusiasmo al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto ver una obra en publicación conjunta con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, la UNAM, a través de su programa universitario en Derechos Humanos. Esta publicación surge de una motivación personal que atravesó la vida del autor. Se tiene que leer a esta luz y así encontrar en ella el poder que tienen los afectos y cómo estos repercuten en la construcción de nuestras trayectorias. En el prólogo, el autor nos comparte que su impulso por escribir este libro nace desde su núcleo familiar más íntimo y de la búsqueda de entender la homofobia desde una visión académica que lo acompaña a lo largo del libro.
Como sabemos, Luis de la Barreda es un reconocido abogado especialista en derechos humanos y desde ese horizonte la publicación nos brinda un amplio y rico panorama de datos históricos, económicos, políticos y sociales que nos permiten conocer más sobre el cómo y desde dónde se ha construido la homofobia a lo largo del tiempo, como una forma de visibilizar este problema lacerante. Dentro de la presente publicación, hay un esfuerzo latente por reflexionar sobre cómo se ha relacionado la comunidad de la diversidad sexogenérica en sus contextos específicos, donde han imperado la violencia y la discriminación contra ella a través del tiempo. Sin embargo, como sucede en muchos estudios, aún hay muchos temas que se quedan en el tintero. Por ejemplo, las especificidades de las experiencias no binarias, el lesbianismo y la enunciación de otras experiencias de las diversidades sexogenéricas en la actualidad. Cabe mencionar que la trayectoria profesional del autor se ve implícita en una reflexión sobre la falta de condiciones de igualdad que han existido y perviven en la actualidad para la comunidad diversa, como se puede ver en los capítulos titulados Amor, Odio y Ley y Derecho y Jurisprudencia Internacionales, donde se abordan temas alrededor del derecho internacional, nacional y las normativas que se han construido en pro de los derechos humanos. Por ejemplo, el autor nos dice que, abro cita, más de un tercio de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas continúan criminalizando los actos sexuales entre personas del mismo sexo. 45 de estos países prohíben las relaciones homosexuales tanto de hombres como de mujeres. El resto solamente de hombres. Cierro cita. Este dato nos invita a reflexionar sobre el contexto actual, recordándonos que los derechos humanos aún no están garantizados en todo el mundo. En México, esto se ve reflejado en cifras importantes que brindan información sobre la mirada cultural que hay sobre la comunidad de la diversidad sexogenérica. Vemos que según la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género 2022, el 45% de las personas encuestadas con una orientación sexual normativa piensa que las parejas del mismo sexo no deben mostrar afecto público. Un 42% cree que las parejas del mismo sexo no deben casarse. Y un 57% piensa que las parejas del mismo sexo no deben adoptar. Además, de acuerdo con el informe Los rastros de la violencia por prejuicio, violencia letal y no letal contra personas LGBT en México 2022, se registraron al menos 87 muertes violentas de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual, su identidad o su expresión de género. Esta cifra representa un aumento de más del 10% en relación con los años 2021 y 2022. Las mujeres trans fueron las víctimas más numerosas, habiéndose representado 48 transfeminicidios, es decir, el 55.2% de los casos totales. Esta información permite estimar una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes transgénero, cifra superior a la tasa general de 6 homicidios de mujeres cis por cada 100.000 habitantes reportadas por el INEGI para 2021. Lo que nos hace ver la existencia de una violencia específica hacia las mujeres trans. En segundo lugar, se sitúan los homicidios de hombres homosexuales, que representan el 25% de las muertes registradas por motivos de odio. En nuestro contexto de la UNAM, la Coordinación para la Igualdad de Género realizó entre 2021 y 2022 un diagnóstico para conocer las condiciones de vida universitaria de nuestra comunidad sexodiversa. De acuerdo con esta primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+, en la universidad, sabemos que el 70% de las diversidades han vivido al menos una forma de discriminación basada en su orientación sexual, su identidad o su expresión de género o sus caracteres sexuales a lo largo de su recorrido por la institución, 70%. También debemos visibilizar que la comunidad sexodiversa no puede vivir libremente dentro de los espacios universitarios, ya que este diagnóstico nos dice que un 54% de personas participantes en este estudio enuncian que como efecto de la discriminación no pueden vivir abiertamente su orientación sexual, expresión e identidad de género en la universidad. Estos datos nos permiten tener un panorama que nos hace comprender lo importante que es voltear la mirada hacia otras experiencias de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTIQ+. Por ello,
es urgente abordar este tema desde una visión integral que complejice todas las manifestaciones de discriminación y ver la homofobia como una consecuencia de un sistema heteropatriarcal, pero que coexiste con múltiples formas de opresión. Por ejemplo, a lo largo de los capítulos vemos que la homofobia misma ha sido construida desde la visión de un patriarcado occidental, pero no hay un replanteamiento sobre la masculinidad hegemónica que permita cuestionar aspectos como la construcción de la masculinidad y feminidad dentro de las relaciones homoeróticas. En esta publicación se aborda el odio a la comunidad homosexual como consecuencia de una cultura androcéntrica y machista. Sin embargo, habría que reflexionar más a fondo sobre el origen estructural de estas conductas o formas de relacionarnos y que son parte del orden social heteropatriarcal. Vivimos en una realidad en la que la mirada a la comunidad LGBTIQ+ está llena de sesgos y prejuicios surgidos de una mirada binaria del mundo. Y esto imposibilita comprender las experiencias desde sus espacios de enunciación. Por tanto, las reflexiones sobre las experiencias de esta comunidad no deben estar exentas de procesos cuidadosos donde se apele al diálogo y la escucha, enunciando la pluralidad y diversidad de una sociedad. Un pendiente de este libro es ver a la diversidad desde la perspectiva de género, es decir, hablar más allá de la homofobia y diversificar esta reflexión hacia la transfobia o la bifobia, por nombrar algunas otras experiencias. Las deudas de temas y experiencias, como la sexualización de las mujeres lesbianas, los cuestionamientos e invisibilización a la comunidad sexual, los crímenes de odio a las personas trans e inclusive la violencia que se vive entre miembros de la comunidad LGBTIQ+, son temas que aún deben ser abordados bajo la mirada violeta y situada. Me gustaría cerrar diciendo que debemos seguir generando espacios y promover el apoyo a personas académicas que buscan consolidar estas líneas de investigación, que respondan a las necesidades de una sociedad y un mundo diverso, donde además se sigue trabajando activamente construyendo igualdad y una cultura de respeto a los derechos humanos. Desde la Coordinación para la Igualdad de Género, a lo largo de estos últimos 3 años, hemos invitado a todas las instancias de la universidad a construir una agenda de reflexión y de relaciones éticas a favor de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Finalmente, esta publicación nos permite revisar una visión personal sobre la homofobia. Sin duda, una temática fundamental que requiere ser abordada, pero también nos hace vislumbrar que debemos trabajar más para hacer notar que la diversidad incluye muchas visiones, formas de ser y formas de relacionarse más allá de la experiencia de los varones. Quisiera que este libro fuera una invitación a la escucha y al diálogo intergeneracional, del que aprendamos de las experiencias de las juventudes, de sus preocupaciones y lo que tienen que aportar para estos debates. Debemos promover un diálogo y una escucha activa, pues solo así seguiremos construyendo una universidad diversa y plural, en la que la igualdad sustantiva pueda ser una realidad y donde cada persona pueda vivirse en total libertad y disfrute de sus derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Diana Paulina. Ahora le daré la palabra a Débora Hotz. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Sociología Política por the London School of Economics and Political Science. Ha sido directora y cofundadora de Trilce Ediciones, empresa dedicada a la realización original de contenidos culturales y miembro fundador de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes. Y pues le cedemos la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Un privilegio estar aquí. Agradezco mucho la gentileza y sobre todo agradezco la paciencia infinita de Luis. Hacer este libro, pues como todo, tiene un largo proceso y casi me parece un sueño estar aquí frente a ustedes el día de hoy, porque parecía que nunca iba a suceder. Y como acaba de decir Luis Raúl González, a quien agradezco muchísimo haber confiado en nosotros y haber abierto las puertas para realizar esta coedición, porque ahí nace precisamente la paciencia de Luis. Yo le dije, yo desde luego puedo editar este libro, pero yo quiero que participen las instituciones. Este es un libro que de una manera o de otra tiene que llegar
a los jóvenes, tiene que ser materia de estudio y tiene que ser avalada por lo menos por una universidad. Y aquí empezó mi periplo, ¿no?, con las diferentes instituciones, y gracias a que el Programa Universitario de Derechos Humanos nos dio el banderazo, pudimos luego hablar con el rector de la Universidad de Tlaxcala y con la Universidad de Guadalajara. Así es que un libro tan improbable, piensen ustedes, hoy puede parecer un poco más normal, como es el discurso de la homofobia, un poco más normal, pero hace 10 años esto era impensable creo yo, para una universidad. Así es que nuestro empeño como editorial independiente y como una afrenta que teníamos que lograr era que esto se convirtiera en algo que pudiera ser socializado de la manera más amplia posible a nivel universitario. Yo estoy muy agradecida obviamente con la UNAM, con el rector de la Universidad de Tlaxcala, con Luis González Plasencia, que es el exrector, y el actual rector Serafín Ortiz Ortiz, que nos abrieron las puertas, y desde luego con Zairi Karp, de Publicaciones de la Universidad de Guadalajara, con quien tuve el privilegio de editar algunas otras cosas. Cuando Luis me habló y me dijo ¿qué te parecería que te pase un libro que se llama A mí mismo me prohíbo? Le dije, ¿y qué es eso? Me dice, es un verso de Villaurrutia, que se los voy a leer porque es precioso. Dice Javier Villaurrutia: a mí mismo me prohíbo revelar nuestro secreto, decir tu nombre completo o escribirlo cuando escribo. Y entonces este libro así se llamaba, A mí mismo me prohíbo. Le dije, bueno, pues mándamelo, con mucho gusto lo voy a leer. Además, Luis y yo nos conocemos de tiempo atrás gracias a una amistad entrañable para ambos, que fue Rafael Ruiz Harrell, un criminalista muy reconocido, amigo de mi padre y de Luis. Y bueno, pues me dio el honor de pasarme este libro, y yo lo leí, quedé prendada del libro desde la primera página, lo que él llama introito, que es la introducción del libro, por una cuestión que me pareció reveladora y definitiva. Tal y como dijo ahorita la doctora, este libro parte de una necesidad de explicarse un fenómeno a nivel personal. Es una especie de dictum pasional que lo hace adentrarse en un tema de una manera, digamos, distinta a la que pudiera tener un académico puro y duro que quiere enfrentarse a una temática y a descubrir sus intríngulis con todo lo que eso implica. Dice Luis de la Barreda en el introito de este libro que en su adolescencia se dio cuenta que dos de sus tíos, Sergio y Luis, eran homosexuales. Sin embargo, en su casa no se podía mencionar ni la palabra homosexual ni nombrar a los tíos, mucho menos en frente de su madre, porque eso ya constituía un escándalo. Y dice: como muchos niños de mi generación, y yo diría que varias posteriores, crecí con la idea de que los homosexuales eran unos depravados, anormales, malignos, que merecían la burla y el desprecio de los normales, es decir, de los heterosexuales. No se les llamaban homosexuales, sino, entre otras denominaciones, jotos, maricones, siempre con una enorme carga despectiva, y curiosamente se hacía referencia exclusivamente a los hombres, no a las mujeres homosexuales, cuya orientación sexual parecía no llamar la atención o incluso parecía pasar inadvertida. Entonces yo leí esto y me emocionó. Es decir, aquí hay una persona de la calidad académica y, bueno, impresionante que tiene Luis de la Barreda, teniendo la humildad de inclinarse
ante un tema que siempre le pareció extraño, por llamarlo de alguna manera, y que supongo que viviste, ¿no?, con esta especie de incertidumbre de por qué diablos estos dos tíos, que además eran bonachones, buena onda, generosos, no solo con la familia, sino con todo mundo, eran considerados por la propia familia como una escoria. Entonces, pues eso motivó que Luis hiciera una investigación verdaderamente genial, que a mí me hubiera gustado presentarles páginas de este libro, porque abarca prácticamente todo lo que un neófito, tal vez ahí como explicó la doctora, haya algunas áreas que desde luego se tienen que investigar y ahondar en muchas temáticas, pero aunque nosotros convivimos con esta temática, muchas veces, o la mayoría, no entendemos de dónde viene o por qué surgió la homofobia. Y bueno, entre otras cosas, nos enteramos que además el término pues, es relativamente reciente, de 1971, de un estudioso llamado Smith, etc. Y Luis dice, bueno, yo me voy a preguntar desde el principio de los tiempos, o desde lo que yo puedo abarcar, ¿por qué este odio a los homosexuales? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde se dijo? ¿Por qué se dijo? Y de ahí toda una búsqueda incisiva y maravillosa que nos lleva de la mano, además escrito con una soltura, de una manera muy natural, que no nos hace sentir que nos está dando lecciones sobre ninguno de los temas que aborda. Él, de una manera, como les digo, pues casi intuitiva, dice, bueno, pues me voy a regresar al pasado. ¿Qué pasó, digamos, con la primera manifestación gay, que es uno de los primeros capítulos? Porque en los 70s, en Estados Unidos, la primera rebelión que hizo que el mundo pensara que algo no estaba bien y que los homosexuales estaban siendo en fin, ofendidos en todos los terrenos, encarcelados, y como ya se mencionó y que luego se menciona en el propio libro, en este mapamundi del horror de todos los países en los cuales los homosexuales merecen hasta la pena de muerte, que bueno, de acuerdo con tu mapamundi son al menos 10. Y como les decía, se remonta al inicio, a las religiones. O sea, ¿cómo es posible? Hay algo en el catolicismo, en el judaísmo, en el islamismo, en el Corán, que hable directamente o que condene el homosexualismo, y hace un estudio, supongo que a partir de textos, no sé si te los leíste todos otra vez, pero a partir de textos llega a conclusiones y a ciertos parajes que parecería uno inferir donde sí hubo ciertas, digamos, ataques a la homosexualidad. Y bueno, así continúa hasta la presencia que todos conocemos de la brutal violencia contra el homosexualismo en las dictaduras. Este es uno de los parajes más terroríficos de la historia, no solo a nivel contemporáneo en estos 10 países, sino lo que vivieron con el nazismo, los homosexuales, porque no solo mataron a 6 millones de judíos, también mataron a no sé cuántos millones de homosexuales, con el castrismo, que mató de entre 7 y 10 mil personas en el inicio de la revolución, en Corea del Norte, etc. Entonces nos deja pensando, digamos, cómo se vuelve parte de un discurso de esta raza perfecta, el tratar de mantener a raya a lo que se considera imperfecto, al homosexual. Y bueno, llega a hay unas revelaciones maravillosas. Yo aquí apunté una porque me parece fantástica, que no se puede creer, que es el caso de México. Yo los invito a que lean, porque está lleno de anécdotas y de
de información realmente maravillosa, que traigo aquí muchísimo, pero no les puedo leer todo. Pero oigan, por ejemplo, esto. En la región purépecha, los homosexuales pasivos eran encarcelados. Si reincidían, se les sacrificaba. A los otomíes se les aplicaba la pena de muerte. En la península de la que hoy es Yucatán, se les echaba en un horno ardiendo. El infierno de los indios lacandones estaba poblado de lo que desperdiciaban alimentos y de los que se habían casado con una mujer de un grupo prohibido y los homosexuales, quienes transformados en perros o mulas eran condenados a trabajos perpetuos. En cambio, en el renglón de Izcatlán, Oaxaca, había castigo para todos los vicios, excepto para los sodomitas, y en Tlaxcala se tenía por gran abominación el pecado nefando, pero no se castigaba. En fin, es increíble, hay una historia de los granos de maíz que es fantástica, que culpaban a alguien de homosexual al tirar un grano de maíz sobre una manta, creo que era, y si el otro grano caía encima, quería decir que era homosexual, que estaba enfermo y que había que acabar con él. O sea, unas cosas que dice uno, no es posible, las cosas que se han tenido que enfrentar, pues seres humanos como nosotros, que cada quien obviamente puede tener la elección sexual que le plazca, y es increíble que hasta el día de hoy, gracias a todos estos derechos pues que ha mencionado el doctor Contreras, y qué bueno que haya obligaciones, pero que también existan estos derechos. Yo agradezco a Luis esta invitación a formar parte de este desagravio para sus tíos Luis y Sergio, y no sé si siguen con vida, pero estén donde estén, no solo has puesto su nombre en alto, sino el de toda una comunidad a nivel mundial, y estoy segura que te agradecerán este brillante manifiesto que ojalá contribuya de una vez por todas a dejar de descalificar a un ser humano por su orientación sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, Débora. Pues déjenme hacer ahora a su servidor una breve intervención. Decirles, como lo comentaba con Luis de la Barrera, la intención de un libro no es solamente venir aquí, o no es venir a decirles el contenido total del mismo, sino tratar de provocar su lectura, me decía Luis, y creo que quienes han participado lo han logrado. Yo intentaré. ¿Sí? Empezaría por algunas consideraciones que me permitirían recomendarles a ustedes que se asomen al contenido del libro. Y para sumarse al libro, los invito también a comprarlo. Ahí afuera está un stand, ¿no? Y el doctor me dice que tendrá tiempo para firmar lo que le soliciten. Una de esas consideraciones del libro es si, cuando ustedes tengan la oportunidad de verlo, el formato del libro es muy manejable. Su diseño de portada, así como muchas de las imágenes, son elocuentes y en sí mismo pudieran ser editoriales de lo que se quiere expresar. Las mismas se corresponden con el tema donde se insertan. Los contrastes de color también son muy significativos, pues resalta con rojo los nombres de los títulos y los párrafos que quieren destacarse. Una segunda consideración, el autor es un conocedor profundo de los derechos humanos que ha desarrollado líneas de investigación en su desempeño como investigador de la UNAM, y aquí ha quedado expuesto, impartido clases sobre diversos tópicos de derechos humanos. Abordar el tema de la homosexualidad es uno de los temas más sensibles y que, como en el libro se desprende, se han cometido, comillas, desde tiempos inmemorables, comillas. Se han cometido diversas violaciones a derechos humanos,
Como los pone Luis, y le llamo Luis con esa familiaridad, porque desde que lo conozco ha sido un amigo para su servidor y a quien le he aprendido también varias cosas. Y además tuve la fortuna de continuar su labor en el programa universitario de Derechos Humanos, y aquí hay parte de ese equipo magnífico que estuvo con él, como también hay parte del equipo magnífico que ahora me acompaña. Agradezco también, aprovecho para agradecer a quien hizo posible esta presentación, Ismael Eslava, secretario académico. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de la coordinación, a Carmen, desde la Secretaría Administrativa, y a todo el equipo, la Secretaría Técnica. Decía yo, como expone Luis, su interés en el tema es desde el ámbito de la antropología, la sociología, la psicología social, los derechos humanos e incluso la propia índole humana, nos señala. Expresa Luis que también, y aquí ya no entraré en el detalle de lo que ya expuso Débora, el detalle que lo motivó a escribir este libro ya fue espléndidamente expuesto por Débora. Solamente un comentario, que estoy seguro que Luis me refutará por el comentario que haré. El autor utiliza una frase, Luis utiliza una frase, refiriéndose el por qué escribió el libro, y dice: el deseo de vengar a dos de mis dos queridos tíos homosexuales. Yo difiero en la expresión, no hubiese utilizado yo la expresión Venga. como tal, pero ojo, acota Luis lo siguiente, dice Luis, porque su deseo era demostrar, comillas, la irracionalidad de la homofobia, comillas. Eso es lo que lo motivó, y por eso esa expresión, ¿sí? Y por eso, como en la universidad hay pluralidad y diversidad, es que precisamente es que opinamos de esta manera. Una tercera consideración: la temática guarda una estrecha relación con los derechos humanos y la inclusión de todas las personas, a fin de procurar la construcción de una sociedad igualitaria, como aquí se ha expuesto, y plural, donde tengan cabida sin discriminación alguna las diversas manifestaciones de los distintos grupos de la población, como exponía el señor director. Una cuarta causa, por el que los invitamos a que compren el libro, tiene la finalidad de sensibilizar este libro y comprender la importancia de la promoción y respeto de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI+, acrónimo que conjunta a los diversos grupos que no se ajustan a las convenciones tradicionales por su orientación, identidad o expresión de género, y contribuir a la erradicación de las prácticas discriminatorias en nuestro país por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Y por último, diría yo, constituye una estrategia didáctica para conocer y entender un tema de la mayor importancia como lo es la diversidad sexual, su estrecha vinculación, decía yo, con los derechos humanos y su contribución para erradicar procesos de exclusión, cuyas causas de origen son complejas, pero que convergen en un punto común: los prejuicios, los estereotipos, la imposición de las relaciones de poder desventajosas entre diversas personas, como es el caso de las poblaciones lésbico, gay, bisexual, transvesti, transgénero, transexual o intersexual, quienes enfrentan dificultades para el ejercicio de sus libertades y derechos a causa de la persistente discriminación en su contra, basada en creencias e incluso en mitos que lo único que revelan es la incomprensión y desconocimiento de la amplia diversidad de expresiones de la individualidad humana. Son diversos los pasajes históricos, como también Débora exponía, relatados en el libro La homofobia, de cómo ha sido tratada, condenada y perseguida la homosexualidad. Se cita en el libro lo acontecido el 28 de junio de 1969, consistente en una redada policial en el bar Stonewall Inn, lugar de reunión para la comunidad gay, ubicado en un barrio de Greenwich Village de Nueva York, que marcó el inicio del movimiento social por la libre orientación sexual. Este y otras manifestaciones posteriores fueron muestra de la firme determinación por la reivindicación de los derechos de la comunidad homosexual de Estados Unidos de América y el mundo. A partir de entonces se ha desarrollado un profundo activismo por el respeto de los derechos de las poblaciones LGBTI+, y una abierta lucha contra la discriminación,
reivindicando el derecho de las personas a vivir con absoluta libertad su orientación e identidad de género, precisando que la expresión, comillas, diversidad sexual, comillas, ha ido prevaleciendo para referirse a las poblaciones que no se ajustan a las reglas dominantes de la heterosexualidad. En el caso de México, resulta paradójico que frente a los avances normativos en materia de derechos humanos existan prácticas habituales de discriminación, por lo que sería erróneo no reconocer que desafortunadamente aún persisten estas prácticas por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género, que tienen su origen, entre otros factores, en la idiosincrasia, en la falta de información, en la ignorancia y en educaciones intolerantes heredadas, conductas que hoy en día mantienen una reticencia social por reconocer que nuestra riqueza cultural y cognitiva florecerá precisamente bajo esa diversidad. Ahí hay algunas cifras de encuestas, pero creo que fueron también bien expuestas por Diana Paulina, así que ya no repetiré. Terminaría diciendo que descalificar o denigrar a un grupo de personas por su orientación sexual, su identidad o expresión de género atenta contra la dignidad humana y provoca conductas discriminatorias que relegan a las personas impidiendo el desarrollo normal de su personalidad y en casos extremos provoca que sean víctimas de delitos y crímenes, como también ya se expuso. Debemos deplorar cualquier acto de homofobia, bifobia, lesfobia y transfobia por acción u omisión. Nadie tiene que vivir sus preferencias sexuales en la oscuridad y nadie tiene que sufrir consecuencias negativas en los ámbitos educativo, laboral, familiar y social por tener una orientación o identidad sexual distinta a la hegemónica. Hagamos que la voz de la igualdad y no discriminación se haga escuchar entre las personas que han hecho del odio una forma de vida. Que nuestra niñez y adolescencia se desarrollen en una sociedad más justa e igualitaria. Demos un paso más en ese proceso de concientización social, de respetar los derechos humanos como único camino bajo el cual se puede dar de manera armónica un cambio cultural e intelectual, donde la diversidad, la tolerancia y la inclusión, entre otros, sean los ejes principales que las sostengan. Y ahora, si me permiten, presentaré al doctor Luis de la Barrera, que no necesita presentación, más bien le daré la palabra, solamente diré, como ya expuse, ha sido director del Programa Universitario de Derechos Humanos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, catedrático de esta facultad, ha pertenecido a diversas organizaciones sociales y ha presidido la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pues yo creo que ustedes están esperando que el autor nos diga, nos dé un mensaje sobre su obra. Luis, por favor. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer los generosos comentarios que envió la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz y que leyó la maestra Diana Paulina, de Deborah Holz, del director de esta facultad, el doctor Raúl Contreras, y el doctor Luis Raúl González Pérez, y quiero agradecer también la hospitalidad de la Facultad de Derecho, del doctor Raúl Contreras, por que nos facilite este magnífico auditorio para esta presentación. Quiero también dejar constancia de mi profundo agradecimiento a Deborah Holz, que aceptó publicar el libro, a Luis Raúl González Pérez, que aceptó la coedición, a Luis González Plasencia y Serafín Ortiz de la Universidad de Tlaxcala, que también entraron a esta coedición. Cuando yo le envié el libro a Débora, tenía, como siempre pasa con un autor que envía su libro a una editorial, tenía la duda de si la editorial estaría interesada en publicar el libro. Para un autor hay dos trabajos: el de escribir el libro, que en este caso fue un trabajo de 3 años. Aproveché mi sabático
en la UNAM, esta prestación generosísima, este privilegio que tenemos los universitarios. Aproveché mi sabático para adelantar parte del libro y luego le dediqué un año más. Pero el segundo trabajo de un autor es encontrar quién se lo quiera publicar. Y eso a veces es más difícil que lo primero. Escribir el libro depende de uno, depende de la constancia, de la disciplina, del esfuerzo que uno haga. Pero que se publique el libro, pues depende de que quien lo puede publicar dé la luz verde, lo acepte. Yo he seguido con gran interés las publicaciones de la editorial Trilce y son publicaciones magníficas. Vamos a suponer por un momento, y reitero, es una suposición, que el texto del libro fuera muy malo. Valdría la pena hojearlo por las magníficas gráficas, las viñetas, las varias tintas que tiene el texto, el tamaño de la letra, la calidad del papel, etc. Débora y la editorial Trilce ha recibido premios por la edición, por las ediciones de los libros que hace, que son ediciones magníficas. Entonces, para mí fue un gran privilegio que Débora hubiera aceptado publicar este libro, como también fue un gran privilegio, una gran alegría que el último de los ombudsman nacionales auténticos, Luis Raúl González Pérez, aceptara la coedición y luego que la aceptaran la Universidad de Tlaxcala y la Universidad de Guadalajara. Y bueno, reitero, ha sido también un gusto, es un gran placer estar en mi casa de estudios, en la facultad donde yo estudié, en la facultad donde yo doy clases, gracias a la hospitalidad del doctor Raúl Contreras, bajo cuya gestión la Facultad de Derecho está colocada en el lugar 26 del ranking mundial de las facultades de Derecho. El libro parte, como lo ha explicado muy bien Débora, de un asombro, de una curiosidad y un asombro. ¿Por qué ese odio a los homosexuales, que todavía son perseguidos penalmente en 69 países y que en 10 países se les castiga con la pena máxima, con la pena de muerte? Hay muchos grupos que son rechazados por la sociedad, pero posiblemente no tengamos otro ejemplo de un subconjunto humano que durante tantos milenios haya sido objeto de una persecución tan encarnizada. Invité a la presentación a una amiga muy querida, me dijo, yo no iría a un libro que tiene esta portada. Esta portada, por cierto, es una foto que tomó Débora. Vio en la calle a un par de muchachos dándose una muestra de amor erótico, y les pidió que posaran para ella. Entonces, ¿por qué ese rechazo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué han hecho los homosexuales para ser objeto de este odio, de esta animadversión? Entonces voy a los libros sagrados de las dos religiones con más adeptos en el mundo, la Biblia y el Corán, y me encuentro con una condena tajante. Y luego veo lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Veo cosas que me sorprenden mucho. Muchos homosexuales, muchos gays, muchas lesbianas, portan, por ejemplo, camisetas con la efigie del Che Guevara. El Che Guevara fue uno de los más encarnizados persecutores de los homosexuales. Asesinó a muchos, como también asesinó a disidentes, etc. Este héroe de las juventudes occidentales, decía el novio de una de mis hijas, los jóvenes occidentales admiran al Che Guevara porque no han vivido en Cuba.
lo que ha sucedido en México. El ingenio popular, los chistes sobre los homosexuales, y me extiendo en citas del libro más leído de la historia de la literatura mexicana, que es Picardía Mexicana, de Armando Jiménez. Aquí van a encontrar ustedes todos los chistes, todas las ocurrencias sobre los homosexuales, muy ingeniosas, muy creativas, pero que demuestran esta homofobia terrible. Entonces, este es un libro en el que traté de responderme esa pregunta. Comentaba Débora lo de mis dos tíos, mi tío Sergio y mi tío Luis. En efecto, ellos eran homosexuales y en aquellos tiempos las madres eran más estrictas de lo que son hoy. Si a mi mamá le insinuábamos, oye, mi tío Sergio, mi tío Luis, eso nos costaba una bofetada bien dada, porque mi mamá, una mujer jalisciense de Agualulco de Mercado, no daba bofetadas leves, daba bofetadas bien dadas cuando consideraba que nos las habíamos ganado. Y en el libro trato de responderme esta pregunta. ¿Qué han dicho las religiones? ¿Cuál ha sido la persecución en las dictaduras? Lo que pasó con Hitler, con Mussolini, con los Gémeres Rojos, en Corea del Norte, en España con Franco, etcétera. Cómo se ha regulado, cuáles son las normas que han prohibido la homosexualidad y cómo se ha venido combatiendo esto, cómo han vivido los homosexuales antes de salir del closet o los que nunca han salido del closet su homosexualidad, y ahí me refiero a autores de la gran literatura universal que con sus textos explican mucho mejor, con sus relatos, que muchos teóricos, lo que ha sido vivir, lo que ha sido esta vivencia, ser homosexual y tener que ocultarlo. Hay un capítulo muy interesante que es el de los homosexuales destacados, las lesbianas y los gays que han destacado a lo largo de la historia. Hay una carta de Freud donde Freud le responde a una madre que le dice, mi hijo es homosexual, ¿qué puedo hacer? Y le dice, tráigamelo a Viena. Pero el problema no es que sea homosexual, el problema es si es un muchacho feliz. El problema es si su vida es una vida que le resulta satisfactoria. Tráigamelo. En fin, no les voy a contar el libro. Espero que lo ojeen. Agradezco muchísimo a todos ustedes que han venido a la presentación. Le decía a un amigo muy querido antes de empezar que los amigos, las amigas, se conocen en el hospital, en la cárcel y en las presentaciones. Entonces, es para mí un gran honor que esté aquí la primerísima actriz Diana Bracho, que esté mi hermano, que esté mi mujer, mi hijo, el doctor Quintero, que atendió a mi padre cuando tuvo una enfermedad muy grave, Alejo, Jaime, Vicente, Angélica, y no los menciono a todos, mis vecinos queridos, Carlota, Fauze, Emma, en fin, y no menciono más, perdón por no, don Víctor García Lizama, en fin, el problema de mencionar, Rubén, Gaby, el problema de mencionar algunos es que se le van otros. Laura Lecona, que leyó el libro y lo enriqueció notablemente, porque el libro tenía realmente fallas muy serias y sus observaciones hicieron que estas fueran corregidas. En fin, el autor realmente lo único que debiera hacer, y yo ya me excedí, es dar las gracias por la presentación, por los comentarios generosos. Siempre es bueno que a una presentación se invite a los amigos, porque los comentarios van a ser generosos aunque sean inmerecidos. Entonces agradezco mucho a los comentaristas, les agradezco mucho a ustedes y espero que lean el libro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su asistencia. Yo creo que se cumplió el objetivo. Provocaron el que seguramente ustedes se asomarán a comprar el libro. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Vénganse para sacarnos una foto. Vénganse a sacarse una foto para... Gracias.